Os invito a abrir vuestra Biblia en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. En esta mañana estaremos meditando en la palabra del Señor y la predicación tendría como título El creyente lleno del Espíritu Santo. El creyente lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer unos versículos del capítulo 6 y del capítulo 7 y pedir al Señor su bendición en este tiempo. Hechos capítulo 6. Dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cirineos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y los ancianos y a los escribas y cayeron sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Versículo 1 del capítulo 7, y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres. Y Esteban predica un sermón que nos lleva a todo el capítulo 7. Seguimos leyendo en los versículos 54, capítulo 7, versículo 54. Al oír esto, en la predicación de Esteban, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó a alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu palabra en dependencia de tu Espíritu, Señor. No podríamos entender el significado de tu palabra si no fuera por la iluminación de tu Espíritu Santo. Señor, queremos, Padre, que tú uses tu palabra para transformar nuestros corazones, para crecer nuestro conocimiento de tu santidad, para crecer nuestro conocimiento de nuestra debilidad, para crecer nuestra dependencia de tu Espíritu, para depender en el Evangelio cada día, el Evangelio de tu gracia. Señor, que tu Espíritu Santo alumbre cada corazón que esta mañana está aquí, que uses a tus siervos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1 nos dice que Pablo está hablando a los creyentes que Dios empezó una obra en cada creyente que la terminará, que la llevará a la perfección hasta que el Señor Jesús venga. El Señor Jesús mismo anunció que convenía que Él se fuera. ¿Por qué? Porque si Él no se iba, no vendría el Consolador, el otro Consolador, el Espíritu Santo, quien Él rogaría al Padre para que el Padre lo enviara. Hemos leído en los capítulos anteriores a Hechos cómo aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, el Espíritu Santo vino sobre ellos y se manifestó los frutos espirituales
de la obra del Espíritu Santo en el comienzo de la Iglesia. A partir de aquí, en muchas ocasiones en este libro, de Hechos de los Apóstoles, se utiliza este lenguaje lleno del Espíritu. Los creyentes vivimos en dependencia del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu es imprescindible para poder vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Gálatas 5, Pablo le escribe a estos creyentes que estaban confiando en la carne, en poder cumplir la ley por sus fuerzas. Dice Gálatas 5, versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu, y continúa diciendo, y no cumpliréis el deseo de la carne. Lo que Pablo está diciendo es que la única forma de no cumplir los deseos de la carne es andando en el Espíritu. Y de manera inevitable, el creyente cuando vive y anda en el Espíritu, en dependencia del Espíritu, entonces está capacitado para resistir y no cumplir los deseos de la carne. ¿Cómo es que un creyente se manifiesta y se muestra en una vida lleno del Espíritu Santo? Vamos a ver en esta mañana, en el testimonio de Esteban, algunos principios que nos animan y nos ayudan a vivir en la llenura del Espíritu, a entender qué significa vivir lleno del Espíritu Santo y en consecuencia a vivir en el Espíritu para la gloria de Dios. En primer lugar debemos reconocer que Esteban, según el texto bíblico, es un creyente lleno del Espíritu Santo. No sabemos mucho de Esteban, no sabemos mucho del trasfondo de su vida. Realmente sabemos lo que dice Hechos 6 y 7, pero aún así, el testimonio de Esteban es tan claro y contundente sin que sea necesario ocupar mucho más relatos de este libro de Hechos, que manifiesta el impacto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aunque Esteban aparece en el capítulo 6 y lo matan en el 7, su ejemplo y su enseñanza nos coloca ante la responsabilidad de vivir como él vivió, a vivir en dependencia del Espíritu como él lo hizo. Y a pesar del paso del tiempo, aún hoy es necesario vivir en la llenura del Espíritu para la gloria de Dios. El testimonio de Esteban es una llamada de atención a todos los creyentes de cómo el creyente lleno del Espíritu se enfrenta a las dificultades y a las oposiciones en la vida en un modo más severo. No pensemos que somos los únicos, ni seremos los últimos que están pasando por momentos de prueba. No somos los únicos y los últimos que estamos pasando en tiempos de sufrimiento o de oposición. El creyente se encuentra en una guerra de ideas que domina este mundo, que está bajo el control del padre de mentira, de Satanás, pero todo está bajo la soberana mano de Dios. Este mundo rechaza la verdad de Dios y por tanto rechaza también a la iglesia de Dios. Y es de manera natural lo que tú y yo, cada creyente, debemos esperar de nuestra vida. Que mientras vivimos más y más en dependencia y en obediencia a la palabra de Dios, recibiremos más y más opresión y rechazo de este mundo. ¿Por qué hablamos que Esteban es un ejemplo de llenura del Espíritu Santo? Bueno, mira el texto, mira la Biblia que tienes delante de ti. El propio texto bíblico nos enseña perfectamente que Esteban era un creyente que actuó lleno del Espíritu Santo. Míralo en el versículo 3 del capítulo 6, Hechos 6, versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podáis encargar esta tarea. Los apóstoles estaban necesitados de ocupar tiempo en la oración y en la palabra y no tanto administrar las necesidades como hemos leído anteriormente en la lectura congregacional. Y para ello los apóstoles mandaron escoger de entre los creyentes a hombres que cumplan estas características inseparables. Esta lista no es exhaustiva,
pero sí es una lista que no puede separarse. Alguien de buena reputación es alguien lleno del Espíritu Santo, es alguien lleno de sabiduría, es alguien a quien se le puede encargar la tarea espiritual. Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y destaca de esta lista el énfasis que el Espíritu Santo mueve a Lucas, a escribir sobre Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. El resto también se entiende que deben cumplir esas características, pero el texto nos llama la atención sobre Esteban. Dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto no es habilidad de este hombre. Esto es resultado de la gracia de Dios en la vida de Esteban. Esteban no era mejor que los demás, sino que Dios por su gracia envió su Espíritu Santo para dar poder a los creyentes, y en la providencia de Dios el Espíritu Santo usó a Esteban de una manera destacada en este tiempo, en este momento. Hechos 1:8 dice Jesús, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Así que Esteban hizo todo esto como resultado del Espíritu Santo, no como resultado de su educación, de su carácter. El Espíritu Santo es la fuente de todo poder para cumplir la voluntad de Dios. Dice en el versículo 55 del capítulo 7, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos muestra a Esteban como un ejemplo de un creyente lleno del Espíritu Santo en medio de pruebas. En medio de pruebas para enfrentar el ministerio que Dios le ha encomendado y para ser de testimonio para la gloria de Dios. Ahora, antes de continuar, viendo a Esteban como el testimonio de un creyente lleno del Espíritu Santo que nos motiva a vivir en dependencia del Espíritu, debemos de aclarar qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, puede que esto nos lleve a la mente a relacionarlo con manifestaciones especiales de hablar en lengua, de hacer milagros, prodigios, de un tipo de adoración en un ambiente pentecostal. En muchas ocasiones la llenura del Espíritu Santo ha sido mal enseñada, mal usada, esta falsa doctrina sobre el uso de unos dones milagrosos que entendemos que tuvo su propósito en el comienzo de la Iglesia. Pero si dejamos estas ideas preconcebidas y pensar que la llenura del Espíritu Santo sucede en algunos creyentes y no en todos, en los más espirituales y que manifiestan esos dones milagrosos, vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y para eso acompáñame un momento a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Debemos saber que el Espíritu Santo no es dado por medida, no es dado por porciones. Es una persona de la Trinidad, es Dios mismo, estando presente en el creyente, y no tenemos más del Espíritu Santo, ni menos del Espíritu Santo, así que la llenura del Espíritu no se refiere a qué cantidad del Espíritu Santo tiene el creyente. Ese no es el significado. El significado tiene que ver con lo que dice Pablo aquí, capítulo 5, Efesios, versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Aquí Pablo está mostrando qué significa ser lleno del Espíritu con un mandato. Ser lleno del Espíritu está en un contraste con una persona que se embriaga con vino. Así que se nos da dos mandatos. No nos embriaguemos con vino, sino el contraste debe ser la vida de un creyente en relación con Dios y en cómo manifiesta en su propia vida los frutos espirituales, no como sería un borracho, sino como sería alguien lleno del Espíritu.
Así que este contraste es diferencial, un contraste que no muestra la comparación de dos cosas iguales, sino de dos cosas diferentes. Ser embriagado con vino, ¿qué conlleva? Dice versículo 18, en lo cual hay disolución. Esa palabra disolución significa desenfreno, libertinaje, falta de control. Ahí es el punto donde Pablo está explicando qué significa ser lleno del Espíritu. Y es lo contrario a lo que sucede con el vino. Perder el control de tus facultades cuando estás borracho, hablar cosas que muchas de ellas ni se entienden, ni se comprenden, cosas sin sentido, incluso hacer cosas sin pensar, motivados por el impulso, como a alguien que no sabe lo que hace. El texto del Espíritu Santo aquí en Efesios nos dice que ser lleno del Espíritu es totalmente contrario. Es totalmente lo contrario a estar embriagado. Así que si estar embriagado es perder el control y estar bajo el control del vino, lo opuesto es lo que significa ser lleno del Espíritu. Esto significa que estás bajo el control del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tiene el control de tus facultades, de tu hablar. Las cosas que hablamos son las agradables delante de Dios. Las cosas que hacemos están impulsadas por el poder del Espíritu. Pero para aclarar un poco más lo que significa ser lleno del Espíritu, debemos ir a un texto paralelo de Efesios 5. Pablo escribió esta carta a los Efesios, pero también escribió otra carta a los Colosenses que tiene mucho paralelismo. Es un poco más corta, pero tiene mucho que ver con su estructura y sus argumentos. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y dice Pablo, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestando unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. En Efesios, Pablo había dicho que ser lleno del Espíritu tendría las mismas manifestaciones que lo que aquí se nos está expresando, pero en este momento, en lugar de ser lleno del Espíritu, se nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría. Quiere decir que cuando somos controlados por el Espíritu es cuando somos controlados por la palabra. Cuando la palabra de Dios es la que guía nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras acciones, es entonces el Espíritu Santo quien está usando la palabra infalible de Dios para tomar el control del creyente y usar al creyente para los propósitos para el cual Dios lo ha salvado. Por eso Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y la consecuencia propia sería ser testigo más allá, alrededor de todos los que le encontraban. Para ser testigo de Dios es imprescindible ser lleno del Espíritu. Estar bajo el control del Espíritu. Por tanto, Esteban era un creyente como tú y como yo, que en el momento de su salvación, en la regeneración de su corazón, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, de pasar a un hombre muerto en sus pecados y darle vida por gracia en Cristo Jesús, y desde ese momento estar el Espíritu Santo morando en este creyente, Esteban, como tú y como yo, manifestó en su vida los resultados de la obediencia por medio de la llenura del Espíritu. Controlado, capacitado para ser de testimonio en el poder de Dios para la extensión del Evangelio. El testimonio de Esteban nos enseña 4 principios que vamos a ver en esta mañana de cómo debemos vivir en la llenura del Espíritu. 4 principios que vemos en este testimonio de Esteban acerca de cómo debemos tú y yo, si somos creyentes, vivir en dependencia del Espíritu. Así que podíamos hablar en ocasiones como algo similar, algo que es sinónimo, la llenura del Espíritu con la dependencia del Espíritu o con el control del Espíritu
o con el control de la palabra de Dios en nuestra vida? En primer lugar, veamos capítulo 6, versículos del 2 al 7, que es necesario estar lleno del Espíritu o controlado por el Espíritu para servir al Señor. Para servir al Señor es imprescindible que estemos controlados, que estemos bajo la influencia y la dependencia del Espíritu Santo. Algunos han dicho, ser lleno de Espíritu no es que tengo más del Espíritu, sino que es el Espíritu quien tiene más de mí. Es el Espíritu Santo quien está tomando el control de todas las esferas de mi vida. Mira lo que dice el versículo 2, capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Aquí sucede que había una necesidad para atender las necesidades materiales de los creyentes. La iglesia creció de tal manera que al poner todas las cosas en común y repartir a todos según sus necesidades cada uno, entonces la iglesia estaba atendiendo las necesidades de los creyentes que vinieron de muchas ciudades, escucharon el Evangelio, fueron salvos y no volvieron a sus casas. Se quedaron en Jerusalén. Muchos que vivían en Jerusalén escucharon el Evangelio y la iglesia comenzó a crecer. Estas necesidades hizo que los apóstoles propusieran a 7 hermanos para atender dichas necesidades. Y vemos que esas necesidades deberían ser atendidas por personas, versículo 3, que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Cuando no somos controlados por el Espíritu Santo, lo somos por nuestra naturaleza caída, que ya no es el presidente, pero sigue estando presente. Ya no estamos esclavos del pecado, pero el pecado continúa morando en nosotros. Cada vez que nos dejamos llevar por nuestro piloto automático, que está estropeado, depravado, nos lleva por un camino contrario a la voluntad de Dios. No hay un término medio. O es la palabra de Dios la única autoridad en tu vida, o es el criterio de la palabra de Dios en el cual te manejas y decides, o es tu tendencia pecaminosa. Y esto va a ir creciendo, va a ir cambiando progresivamente. Vamos a ir dejando las cosas que hacíamos antes estando en la carne y poco a poco nos vamos despojando y nos vamos vistiendo del nuevo hombre. Cuando esto sucede, cuando nos dejamos llevar por nuestra tendencia pecaminosa, en lugar de ver las necesidades, vemos dificultades. En lugar de ver una oportunidad de servicio, vemos una oportunidad de crítica. Cuando vemos una oportunidad de servir a los demás, no estamos capacitados para servir, sino es en el control del Espíritu. Por eso, hermanos, no hay ministerio para la gloria de Dios, ni servicio en la iglesia que no necesite nuestra dependencia del Espíritu. No hay nada en la iglesia, ni nada que podamos hacer para la gloria de Dios en nuestra propia vida, pero especialmente, como vemos en este contexto, atender las necesidades de las personas en su comida y sus alimentos. Ni siquiera nada de eso puede hacerse si no es por la llenura del Espíritu, por el control del Espíritu Santo en nuestra vida, por nuestra dependencia del Señor. No hay nada que hagamos en nuestra vida en el que la gracia de Dios no la necesitemos. No hay nada que ahora, habiendo sido redimidos, podamos hacer por nosotros mismos sin la obra del Espíritu. Absolutamente nada. Cuando tenemos la mirada controlada por el Espíritu, entonces Dios nos está capacitando para servir, para identificar necesidades y para hacerlas y cumplirlas bíblicamente y humildemente para la gloria de Dios. Las consecuencias de un servicio en dependencia del Espíritu es un servicio sorprendente, de mucha bendición para el que sirve y para los que son servidos. Observa lo que dice el versículo 7. La palabra de Dios y el mensaje del Evangelio se extendía. Versículo 7. Y la palabra de Dios crecía. Y esto era gracias a que los apóstoles
pudieron dedicarse a la predicación y a la oración, y como consecuencia de ello también había hermanos que llenos del Espíritu pudieron estar sirviendo al Señor. Entonces la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Sabemos que la palabra de Dios crecía, esa es nuestra labor. Cada vez que la palabra de Dios crezca es que la palabra de Dios está siendo predicada cada vez más. Ahora, no depende de nosotros, lo que dice el versículo 7 en segundo lugar. El número de los discípulos se multiplica, eso ya no depende de nosotros. La palabra de Dios puede multiplicarse, pero Dios puede, en su soberana voluntad, no hacer que el número de los discípulos se multiplique. Ahora, cuando el número de los discípulos se multiplica, no puede venir si no es por medio de la predicación de la palabra. No puede haber un avivamiento si no es por medio de la palabra de Dios. Pero debemos saber, como decía Pablo en 1 Corintios, que él plantó, Apolo regó, pero ¿qué? ¿El crecimiento dependió de ellos? De ningún modo. Pero nosotros somos llamados a vivir en la dependencia del Espíritu Santo para que podamos cumplir con la voluntad de Dios y descansar en su providencia, en su soberanía. En segundo lugar, vemos que la llenura del Espíritu Santo, o depender del Espíritu Santo, o ser lleno de la palabra de Dios en nuestros corazones, es necesario para defender el Evangelio. No solamente para servir, algo que en ocasiones se menosprecia. Bueno, limpiar y poner las mesas y ciertos ministerios de la iglesia, cualquier creyente lo puede hacer. No. Hemos visto que es necesario que todo ministerio sea cumplido por medio de la dependencia del Espíritu. Pero en segundo lugar, vemos que para defender el Evangelio, esto debe ser también por medio de la llenura o la dependencia del Espíritu Santo, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga, llamados de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero observa el versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Observa en ese versículo del 8 al 10, especialmente en el 10, que aunque muchos se reunieron para discutir con un solo hombre, ellos no fueron capaces de rebatirle a causa del Espíritu Santo en Esteban. ¿Qué implica esto? Implica que el control del Espíritu Santo viene por medio de conocer, llenar nuestra mente abundantemente de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no nos va a recordar lo que no haya entrado antes. El Espíritu Santo no nos va a iluminar su palabra si no la hemos leído y no la hemos escuchado. Entonces, a medida que llenamos nuestra mente y corazón de la palabra de Dios, en dependencia del Espíritu Santo, queremos ponerla en práctica, vivirla, creerla. Entonces somos capacitados para defender el Evangelio. ¿Quién no ha tenido en un momento de su vida en que le hubiera gustado poder dar una respuesta a las preguntas de personas que, interesadas o no por el Evangelio, nos desafiaban? ¿Quién de nosotros no ha podido responder a esas preguntas? Lo que vemos en este texto es que la manera en la que podemos responder a las preguntas y los desafíos es en dependencia del Espíritu, que es lo mismo que llenar nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios para poder defenderla, para poder rebatirla, para poder proclamarla. La carta de Pablo a Tito apunta a la necesidad de presentar defensa del Evangelio por parte de los creyentes. Lucas capítulo 21, versículo 14 dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo debáis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.
Aquí Jesús estaba indicando un principio de dependencia. Un principio de dependencia para los primeros, para los apóstoles con mayúsculas. Pero para aquellos que también deberíamos de estar defendiendo el Evangelio, significa que debemos no sacar los argumentos de nuestra inteligencia, ni de los libros de los científicos, llenar nuestra mente de la palabra. Llenar nuestra mente de la palabra. Y a medida que llenamos nuestra mente de la palabra, dependemos del Espíritu Santo, sabiendo que Él nos recordará todas las cosas que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos aprendido de su palabra. Así que no podemos conformarnos con que creamos que conocemos a Dios. Que creamos que conocemos la palabra, que ya somos salvos, hemos escuchado el Evangelio, por la gracia de Dios hemos recibido el nuevo nacimiento y la fe para creer y ya no necesito saber más. Para nada. No solamente para vivir una vida que agrade a Dios y que sea de testimonio, de piedad como la de Cristo, sino también para defender el Evangelio. Y cuando tenemos que defender el Evangelio porque, hermano, para eso Dios te salvó. Dios te salvó y no te llevó directamente al cielo cuando te salvó, porque nuestro propósito aquí es predicar el Evangelio. Es vivir con nuestra vida una vida de testimonio, pero que nuestra boca proclame la verdad de Dios. Entonces Dios es tan grande y tan inmenso que nunca llegaremos a conocerlo del todo. Por eso no es vivir en la llenura del Espíritu y la dependencia del Espíritu con la satisfacción de que con lo que sé de la palabra de Dios ya es suficiente. No necesito más. Eso no es vivir en el temor del Señor. Necesitamos continuamente crecer en el conocimiento del inmenso Dios glorioso. Algunos creyentes hemos pensado que como llevamos tanto tiempo en la iglesia ya no necesitamos aprender más. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? ¿Qué me vas a decir tú a mí? Todos los años que llevo yo en el Evangelio. Esto nada más que muestra una actitud de soberbia y orgullo y un abandono de dependencia del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa precisamente estar lleno abundantemente de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón es lo que va a salir por la boca. Eso no significa aprenderse versículos de memoria solamente, sino llenar en el corazón significa meditarla, guardarla como un tesoro, creerla, ponerla en práctica en dependencia del poder del Espíritu. No es que tú hables la palabra de Dios y viva como te dé la gana. No, es que la palabra de Dios llena tu corazón, sale por tu boca y se muestra una vida de testimonio. Un hombre se acercó a un predicador después de predicar y le dijo, daría mi vida por conocer la palabra de Dios como usted la conoce. El predicador le respondió, eso fue precisamente lo que me costó. El conocimiento de la palabra de Dios te va a costar. Va a ser un sacrificio, es la prioridad. Jesús le dijo a Marta, cuando venía a reclamar y recriminar a Jesús de por qué permite que María esté a sus pies escuchando la enseñanza, ¿por qué no le dice que me ayude? ¿Qué respondió el Señor Jesús? Solo una cosa es necesaria. ¿Y a qué se refiere? A la enseñanza, a la palabra de Dios, a la dependencia de la instrucción que ha salido de la boca de Dios. Mira lo que dice, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Pedro está hablando en un contexto parecido al que Esteban se estaba encontrando. Una situación de sufrimiento injusto. Los creyentes estaban siendo perseguidos, acusados de haber quemado Roma, y por su fe tienen muchos que huir, y muchos son apresados, y muchos enfrentan la muerte por el testimonio de Cristo en sus vidas. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ello, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa santificar a Cristo como Señor? ¿Cristo debe ser más santificado? La palabra santificar significa limpiar de impurezas a Cristo.
De ningún modo. Ese no es el significado de santificar, sino apartad, considerad a Cristo como aquel, el único a quien tenéis que rendir cuenta. Colocad a Cristo en vuestros corazones como el Señor de vuestra vida, sin tener otros señores. Apartad en vuestro corazón, estableced a Cristo como el Señor de vuestra vida, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Estos versículos en muchas ocasiones se utilizan para animar a los creyentes a presentar la defensa apologética, a conocer la historia, la arqueología, la ciencia y todo el conocimiento del hombre para defender la fe. Creo que aquí Pedro no está centrando ni animando al creyente a que estudie física, química, matemática para que pueda defender la fe, sino que defienda la fe por medio de la palabra de Dios, por medio de la esperanza que hay en ello. Mira lo que dice el versículo 15, para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza. ¿Qué es razón de la esperanza que hay en vosotros? Una cosa, el Evangelio, la palabra de Dios. Así que Pedro está diciendo, tenéis que abandonar esta tentación de para evitar el sufrimiento, entonces no consideréis a Cristo como vuestro Señor y entonces no defendáis el Evangelio, sino que a pesar de que sufrís, debéis consideraros dichosos, porque sufrís por la justicia, por vuestra conducta de obediencia. Y entonces crecer en el conocimiento de la palabra de Dios es estar preparados para presentar defensa. Presentar defensa es depender del Espíritu Santo. Presentar defensa es estar lleno de la palabra de Dios. Y con una vida de testimonio, porque si no, no diría, versículo 16, teniendo buena conciencia. Que lo que tú dices y defiendes, tu vida se corresponde con ello. Tener una mala conciencia es que eres un fariseo, un hipócrita. Dices lo que no haces. Pero la buena conciencia es sabiendo que lo que hacemos bueno es por la gracia de Dios y que somos responsables de nuestro pecado y que somos llamados a arrepentirnos y depender en el Señor para seguir en obediencia. Por eso dice el versículo 16, para que en aquello en que sois calumniados, y calumniado es hablar mal de alguien, escucha, mintiendo. Calumnia es una mentira contra alguien para hacerle daño. Así que los creyentes eran calumniados por aquellos que los avergonzaban, los difamaban, pero en realidad la vida y la conducta de estos creyentes, ¿cómo era? Versículo 16, que dice al final, vuestra buena conducta. Así que el ser lleno del Espíritu Santo es imprescindible para defender el Evangelio por medio del conocimiento de la palabra de Dios, por medio de la obediencia a la palabra de Dios en el poder del Espíritu. En tercer lugar, cuando somos llenos del Espíritu Santo, escucha hermano, se hace evidente a los demás. No es para que se haga evidente, escucha. No es para que te vean a ti, santito, te vean muy bien y para tu gloria, pero ser lleno del Espíritu Santo se hace evidente a los demás. Mira lo que dice el versículo 15. Volvamos de nuevo a Hechos capítulo 6. Hechos 6, versículo 15. Y al fijar la mirada en él, es decir, todos los que estaban allí acusando a Esteban, poniendo la mirada en Esteban, todos los que estaban sentados en el concilio, escucha, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y aquí no estamos diciendo que a ti te pueden ver con un rostro de ángel. Esto es una situación peculiar, singular, que sucede en Esteban. Pero sí hay un principio universal. Y el principio universal es que cuando
una persona, un creyente, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y está siendo controlado por el Espíritu Santo y reconoce su debilidad y depende del poder de Dios, esto se hace evidente a los que le rodean. Su vida es una vida diferente. Este no es el propósito del creyente. El propósito del creyente no es que te vean diferente para tu gloria. El propósito del creyente es que glorifiquemos a Dios en dependencia del Espíritu y nuestra vida apunte a Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, ¿no? Y eso significa, no llamamos a las personas a poner atención a nosotros como si nosotros tuviéramos por nosotros mismos algún poder o alguna habilidad, sino que predicamos a Cristo, al Cristo que murió y resucitó, el que hace posible una vida de testimonio en nuestra vida. Escucha, hermano, cuando pasamos tiempo de calidad delante de la palabra de Dios, sin que tú lo sepas, esto nos hace cambiar de tal manera que otros ven las evidencias. Es algo parecido lo que pasa aquí con Esteban de lo que pasó con Moisés en Éxodo capítulo 34. Cuando Moisés ascendió al monte y estuvo en la presencia del Señor y cuando descendió, no podían mirar el rostro de Moisés porque su rostro resplandecía. Esto nos está enseñando que hoy día tu rostro va a resplandecer como el de Moisés o como el de Esteban. Pero sí tu vida va a manifestar evidencia de la obra de Dios que otros van a notar. No estamos diciendo que va a haber una manifestación sobrenatural de un halo de luz alrededor tuya, y no te va a hacer falta encender la luz por la noche porque tú estás lleno del Espíritu. No. Pero sí, la llenura del Espíritu, el control del Espíritu en tu vida, tu dependencia del Señor va a traer cambio a tu vida que van a evidenciar a los demás que Cristo es en ti. Tito capítulo 2, un poquito más adelante en tu Biblia. Mira lo que manifiesta más adelante en la enseñanza general, no en el relato histórico de Hechos de los Apóstoles que narra eventos peculiares y singulares, sino como la enseñanza en un lenguaje, en un estilo literario de carta, de una enseñanza general a todos los creyentes. Tito está recibiendo esta instrucción de Pablo. Capítulo 2, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Recuerda que esto estuvimos aprendiendo en 1 de Timoteo, que estamos estudiando versículo a versículo. 1 de Timoteo, el creyente que está glorificando a Dios en su trabajo, debe manifestar que sirve a los hombres como si fuera Cristo y debe vivir una vida ejemplar. Pero dice el versículo 10, ¿para qué? ¿Para qué qué? Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Es para que vean cómo el Evangelio adorna a un hombre feo. Esa palabra adorne es cosmético en el griego. La palabra cosmético. Y cómo la palabra de Dios te hace verte delante de otros de una manera diferente. Como tu arruga o como tu fealdad se transforma en belleza por la obra del Espíritu, por la obra del Evangelio. Así que una vida de testimonio solo es posible en dependencia del Espíritu Santo, en tiempo en la palabra. Y por eso somos exhortados a, ya que seamos siervos, jefes, que seamos hombres, mujeres, padre, madre, hijos, si Dios te ha salvado, también te ha capacitado por su Espíritu para vivir una vida de testimonio que sea evidente a los demás y que glorifique a Cristo en tu vida. Si somos controlados por el Espíritu Santo, eso se notará. Eso es lo que dice Santiago. No me digas que tú tienes fe. Si tú tienes fe es por la obra del Espíritu Santo. Así que yo veré la fe que tú tienes por medio de tus obras. Las obras que se manifiestan de manera inevitable en un creyente que está creciendo en dependencia del Espíritu. Si tu esposo o tu esposa no es creyente, si tu padre o tu madre o familia no conocen al Señor
y estás buscando cómo hablar del Evangelio, conviene que tú leas 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, y entre paréntesis, porque este es el diseño de Dios, esta es la voluntad de Dios, como diría Efesios 5. De modo, o de tal forma os sujetáis, que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, esto no necesariamente significa que no son creyentes, aunque puede implicar que no son creyentes. Pero si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Lo que aquí está resaltando es que por medio del testimonio del Evangelio, esto se va a manifestar a los que te rodean. Y predicando el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todos los que creen, y por medio de una vida de testimonio, entonces se manifiesta un creyente lleno del Espíritu. Un creyente lleno del Espíritu. Hemos dicho que ser lleno del Espíritu es imprescindible para servir al Señor, es imprescindible para defender el Evangelio. En tercer lugar, hemos dicho que la llenura del Espíritu se hace evidente a los demás. Terminamos en cuarto lugar. La llenura del Espíritu es necesario, o la dependencia del Espíritu es necesaria, o conocer abundantemente la palabra de Dios y ser guiado por la palabra es necesaria para superar toda oposición. Para superar toda oposición. Mira lo que dice Hechos 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo. ¿A quién le está hablando Pedro aquí? Le está hablando a los dirigentes, a los gobernantes, a los ancianos, a los escribas que están en Jerusalén y los llaman y les piden explicaciones de por qué han hecho este milagro. Entonces él enfrenta a los opositores ¿de qué modo? No en su habladuría, no en su habilidad, no en su conocimiento de la ley judía ni de las normas, lleno del Espíritu. Ese lleno del Espíritu no es una llenura del Espíritu que va y que viene, sino lo que está significando es que Pedro en esta acción, en este momento, lo enfrentó en dependencia del Espíritu. No dijo, yo puedo con esta gente. Esta gente no sabe con quién se han metido. Con Pedro. Yo, el que dije que no iba a negar al Señor y lo negué. ¿Tú crees que Pedro estaba en dependencia de sí mismo? El texto nos dice que Pedro enfrentó a los gobernantes y los ancianos del pueblo que se oponían a ellos en llenura del Espíritu. Esta es una dependencia del creyente para enfrentar la oposición. Mira lo que dice capítulo 5, versículo 40 de Hechos. Le azotaron y volvieron a decirles que no predicaran más de Cristo. Por tercera vez consecutiva el concilio investiga para conocer el mensaje que está siendo anunciado. Dice el versículo 40, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Así que ellos ya saben que no pueden hablar en el nombre de Jesús. Se ha declarado una ley. La ley es, no se puede hablar en el nombre de Jesús. Esteban conoce esta ley, conoce esta situación hostil y Esteban se enfrenta a los hostiles lleno del Espíritu. Observa tres características de cómo Esteban se enfrenta lleno del Espíritu a los opositores. Capítulo 7, versículo 51. La primera característica es que no se intimida al decir lo que la Biblia dice. No tiene complejo de inferioridad diciendo, oye, es que la Biblia a lo mejor no. La Biblia es para los creyentes, pero no es para todos. Yo no puedo estar hablando de la Biblia a todo el mundo. Esteban, lleno del Espíritu, no se intimidó y dejó de hablar de la Biblia. Mira lo que dice el versículo 51. Vosotros sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Resistid siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿Y cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?
Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos, y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y sin embargo no la guardasteis. Esteban enfrenta a los opositores con la dependencia, con la seguridad del poder de la palabra, la suficiencia de la palabra. No se atemorizó, no se intimidó para decir, bueno, la palabra de Dios no voy a decirla porque hay que ver lo que me están prohibiendo. Entonces voy a utilizar otro mensaje, pero que no venga de la palabra, para que yo no sufra consecuencias. Puedes leer todo el capítulo 7, que lo que Esteban está haciendo es palabra y palabra y palabra. Hasta ese momento lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Y Esteban está tomando el Antiguo Testamento y está relatando cómo Cristo es aquel prometido y cómo ellos rechazan a Cristo en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y la tendencia, hermanos, hoy, lamentablemente en muchas ocasiones en nuestra vida y en esta sociedad y en este mundo, es adaptar nuestro mensaje a la cultura. Adaptarnos a la cultura. Los tiempos han cambiado, así que tenemos que tener imaginación, tenemos que tener creatividad. No, debemos ser fieles a la palabra. Saber que la palabra de Dios no cambia, no pasa. Y que debemos predicar la palabra y esperar en el poder del Espíritu que suceda lo que Dios quiera. Y si nos apedrean, que nos apedreen. Pero que sea por predicar la palabra. Y sea cual sea el gobierno que esté en este país o en esta ciudad, debemos decir lo que Dios dice. Debemos decir lo que Dios dice acerca de todo, del aborto, de la homosexualidad, de la idolatría, del engaño, de todo el desorden que hay en el mundo. Nosotros tenemos que predicar la palabra fielmente. Eso es ser lleno del Espíritu. Dependiendo del Espíritu, en el temor de Dios. ¿Cómo voy a decir otra cosa de lo que Dios ha dicho ya? ¿Cómo puedo yo arreglar y pretender hacer más eficaz la palabra de Dios? Arreglándola yo con mi imaginación. No somos llamados a que acepten el mensaje. Somos llamados a predicar el mensaje que no aceptan, que es diferente. Juan capítulo 3 hemos leído. Dios ha amado al mundo, ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero el mundo, ¿qué? Ha amado más las tinieblas que la luz. Porque sus obras son malas, porque no quieren venir a la luz para que no sean manifestadas que sus obras son malas. Entonces cambiemos la luz por las tinieblas, para que ellos entonces acepten. Tenemos que predicar la palabra de Dios. No debemos tener miedo a abrir nuestra boca. Debemos glorificar a Dios en dependencia del Espíritu. Segunda característica de cómo enfrentar la oposición lleno del Espíritu, y es tener los ojos puestos en Cristo. Lo hemos cantado, ¿verdad? Aunque Esteban sucede de una manera literal, nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo de una manera figurada, espiritual, en la obra de Cristo, la persona de Cristo, la certeza de dónde está Cristo, qué ha hecho Cristo, qué autoridad tiene Cristo y qué hará Cristo en cualquier momento. Mira lo que hizo aquí Esteban, versículo 55. Versículo 54. Estos son los opositores. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos, no arrepentidos. Esto es lo que responde alguien que escucha el Evangelio y Dios no está obrando en él para salvación. La respuesta propia es la ofensa. Así que no te extrañes, no tienes que predicar un Evangelio que no ofenda. No debe ofender sin el Evangelio. Predica el Evangelio aunque ofenda. Pero no te metas con él, no le digas gordo o feo. No, tienes que predicar el Evangelio aunque ofenda, aunque ellos crujan los dientes. Mira lo que dice el versículo 57. Hasta tal punto estaban que crujían los dientes. Una expresión muy visual de la ira que estos sentían contra Esteban. Versículo 55. Pero Esteban. Y ese pero debe entender que es un contraste. Es una respuesta diferente a lo que cada uno de nosotros responderíamos si no fuera por la llenura. Solo por la llenura del Espíritu Esteban respondió así.
Versículo 55, pero Esteban, y esto entre paréntesis podría decir, o explicativamente, gracias al Espíritu Santo, o dependiendo del Espíritu Santo, o lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. No mire a la tierra. No mire a la tierra. Si mira a la tierra no vas a ver lo que verías si miras al cielo. ¿Qué vio cuando él miró al cielo? Míralo. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. No solamente vio la gloria de Dios, sino que él recibió de manera sobrenatural, puntual, una visión real de Cristo estando a la diestra del Padre. Esta no es nuestra expectativa hoy día. No esperes que ser lleno del Espíritu es tener visiones. Eso no es la verdadera enseñanza. Eso es lo que muchos de los falsos maestros dicen. La llenura del Espíritu es recibir visiones. No. La llenura del Espíritu es tener la mirada puesta en Cristo. Depender de Cristo. Depender de la obra de Cristo. Miró a Cristo y lo vio allí, de pie. Lo vio como el Cordero inmolado. Lo vio como quien ganó su salvación, como su Señor. Versículo 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Este es el título de el Mesías. Es el título de la segunda persona de la Trinidad. El Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Si dice que lo vio, es que lo vio. Y esto fue una descripción de un suceso puntual sobre Esteban. Ahora, tú y yo, cuando enfrentamos la oposición, debemos ver a Cristo, poner nuestra mirada en Cristo, pensar en Cristo. ¿Quién sufrió tal oposición peor que la tuya? ¿Quién fue tratado de una manera injusta más que tú? Si Cristo fue apaleado, fue muerto, fue escupido, fue olvidado, fue clavado, y Él guardó silencio, esperó en el Padre, enfrentó el sufrimiento para la gloria de Dios. Esa es nuestra forma de enfrentar el sufrimiento. Y vemos el modelo en la vida de Esteban, que no miró sus prioridades, miró a Cristo, su Señor. Y si el Señor quiera que yo muera, pues gloria a Dios. Si miramos el mundo, entonces amamos las cosas del mundo. Uno mira a lo que ama. Y entonces aquí Esteban está mirando no su futuro en la tierra, está mirando su futuro en los cielos. Tú y yo debemos tener nuestra mirada puesta en el Señor. Y saber que tenemos alrededor nuestra una gran nube de testigos. ¿Eso qué significa? ¿Personas inconversas que nos ven? Hebreos 12 dice esto. Debemos correr la carrera sabiendo que tenemos una gran nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Todos los que se ha dicho en el capítulo anterior. Hombres débiles usados por el Espíritu Santo. Usados por la fe que el Espíritu Santo da. Entonces tenemos el testimonio de hombres débiles que murieron por la fe y entonces corremos la carrera poniendo los ojos en Jesús, que es a quien todos esos hombres miraron por fe. Entonces nos disponemos a nuestros opositores a estar dispuestos a poner nuestra vida. Esta es la tercera característica para superar la oposición en la llenura del Espíritu. Te lleva hasta el punto de estar dispuesto a perder tu vida. Míralo el versículo 59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor, ¿por qué no me has salvado? Encima de que doy testimonio, tú me pagas con esto, dice Esteban. No, yo no lo tengo eso en mi Biblia. Pero eso es lo que diría cualquier persona que no es lleno ni controlado por el Espíritu. Cada vez que nosotros no actuamos en dependencia del Espíritu, estamos reclamando a Dios que haga lo que nosotros queremos. Pero el creyente, lleno del Espíritu, bajo el control del Espíritu, acepta y está dispuesto lo que Dios traiga a nuestra vida, incluso la muerte. Y entonces Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estoy dispuesto a morir, dice. No quiero salvarme. Quiero testificar de ti hasta el final. Recibe mi espíritu. Y esto es por la sangre de Cristo, solo Cristo
puede recibir el espíritu de un arrepentido, de un creyente. Solo por gracia, por medio de la fe, somos salvos y no por obra, para que nadie se gloríe. Así que la única forma en que el Señor Jesús recibe nuestro espíritu es por medio de la fe, por medio de la gracia en Él. Y continúa diciendo, versículo 60, y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no le tome en cuenta este pecado. No solamente está dispuesto a morir físicamente, sino también a morir perdonando, a no reivindicar tu propia gloria, a no guardar rencor a aquellos que te han hecho daño. La llenura del Espíritu te capacita para perdonar, para saber la responsabilidad que otros tienen de lo que estás sufriendo tú, pero estás buscando el perdón que glorifica a Dios. Esteban no pretendió escapar, ni se deshizo de nada de este linchamiento ilegal. Esteban no tuvo un juicio, sino que lo mataron por furia, por dientes apretados. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 24, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que ponga su vida como lo mayor tesoro y no esté dispuesto a morir por Cristo, ha perdido su vida. Perderá su vida, será condenado, no es un verdadero creyente. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No está diciendo que la salvación es cuando muramos por causa del Evangelio. Pero el verdadero creyente se manifiesta en que seguirá siendo fiel, perseverará por la preservación de Dios en él, aún dispuesto a morir. Hay distintas maneras de perder la vida y es no disfrutándolo como el mundo la disfruta. Esa es otra forma de perder la vida, de poner nuestra mirada en Cristo, de dedicar nuestro tiempo y recursos a llenar nuestra mente y corazón de la palabra, para instruir a nuestra familia, para que la palabra de Dios sea el centro de nuestras vidas, para vivir no para nuestros propios intereses, sino para los intereses de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu obra en nosotros, porque todo lo que hay en nosotros, que hemos recibido y produce buenas obras de justicia, son el resultado de tu Espíritu Santo, el resultado de tu gracia, de tu palabra. Y no a nosotros, Señor, la gloria, sino a tu nombre. Da gloria a tu nombre, por tu fidelidad, por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir en dependencia de tu Espíritu, a reconocer nuestra debilidad y el poder incomparable de tu Espíritu Santo que obra en nosotros, para servirte en la congregación, para presentar defensa del Evangelio a otros, para dar un testimonio vivo, una manifestación que se vea a nuestro alrededor, para estar dispuesto a sufrir hasta el final, confiando en la gracia que hay en Cristo. Señor, si hay alguien aquí que está sin Cristo y confía en sus obras, confía en Él, confía en su inteligencia, Señor, te pedimos que tú lo salves, que tú le hagas ver su bancarrota, su pecaminosidad y que no puede reconciliarse contigo si no es por medio de Cristo. Dale el arrepentimiento y la fe para creer. Hazlo nacer de nuevo en el poder de tu Espíritu. Señor, y también a los que tú nos has salvado ya por gracia. Señor, sigue transformándonos en conocer la grandeza de tu poder y nuestra pequeñez. Señor, en vivir en dependencia de tu Espíritu, en saber que tú estás presente cada minuto y cada momento en nosotros, que tu palabra es poderosa y suficiente. Señor, que hemos sido salvados para tu gloria. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.